En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Thank you. De nuevo, las lecturas de hoy pueden cambiar tu vida. Súper poderosas. Como lo he dicho antes, cuando lleguemos a misa y vemos el color verde, nos ponemos la camiseta de estudiantes. El color verde, el maestro nos estará hablando, nos estará enseñando, y nosotros como estudiantes escuchamos y ponemos en práctica y hacemos la tarea. Si hacemos eso toda la temporada de tiempo ordinario, nuestra vida cambia. Y no solo la nuestra, sino de todos alrededor. Si tuviéramos que ponerle un título a la lección de hoy, simplemente le podríamos llamar misericordia. La misericordia. Y más allá, la misericordia del Padre que nos pide a nosotros tener por el prójimo. En el Evangelio escuchamos un doctor de la ley, un sabio judío, que quiere cuestionar a Jesús. Y le dice: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Pero muy fácil podríamos cambiar esa pregunta por una que todos nos hacemos: ¿qué debo hacer para ser feliz? Eso es lo que estaba preguntando el doctor de la ley. Y es lo que nos preguntamos muy a menudo. Desde que estemos vivos, estamos buscando la felicidad. Y lo hemos dicho antes, la buscamos en todas las decisiones que hacemos. Porque no decidimos algo para no ser felices. Desde las cosas más mundanas, como el color del carro que quiero, hasta la carrera que quiero estudiar, es en búsqueda de la respuesta a esa pregunta: ¿cómo puedo ser feliz? Y Jesús le contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, ¿cómo interpretas lo que Dios te habla? ¿Qué está escrito en la ley? El sabio le contesta: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la oración, se le llama el Shema, porque así se inicia en hebreo. Shema, oh Israel. No sé si alguien ha visitado, tiene un cliente judío, en su puerta tienen siempre una cosita ahí colgada del umbral, y dentro de eso un pequeño rollito de papel,
esta oración está ahí. Porque es la oración que Moisés en la primera lectura le da al pueblo para encontrar la felicidad, para acercarse a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. La felicidad está en amar. Ahí está la felicidad. Amar más allá del amor eros, que es aquel amor que tenemos entre parejas, entre novios, más allá del amor filial, que es el amor que tenemos entre hermanos, primos, tíos, padres, hijos, a un amor agape, que es ese amor. Dar tu vida por el prójimo. Ahí está la felicidad. Todo lo demás, arandelas. Nos ayudan, nos empoderan, nos facilitan la vida, pero son arandelas. No nos darán la felicidad. Amar sí. En la parábola, recordemos que es una parábola. Bueno, ¿qué es una parábola y qué es una parábola? Esto no es una historia que sucedió. Fue una manera de Jesús explicar lo que quería enseñar, tanto al sabio como a nosotros el día de hoy. Y lo usa por un método, un instrumento llamado parábola, que es algo parecido a lo que escuchábamos cuando niños, las fábulas. La fábula de Rin Renacuajo, la fábula de los marranitos, todo eso para darnos una enseñanza. Pues cuando es nuestro Señor Jesucristo se le llaman parábolas. Entonces recordemos que lo que Él usó hoy fue una parábola, no fue una historia de verdad. Él lo usó para traer un punto a la mesa y una enseñanza. Entonces habla del sacerdote judío que pasa por el necesitado, sigue derecho. El levita, también un judío, pasa derecho. Después dice que el samaritano, o sea, del que nadie esperaba nada, es el que se detiene y tiene compasión del abandonado. Esta parábola nos enseña dos cosas. Como cristianos, ¿qué debemos evitar y qué debemos imitar? Y creo que es muy claro, creo que eso no necesita explicación. Debemos evitar las actitudes de los primeros dos e imitar la actitud del samaritano. Hasta ahí todo va claro. Pero ¿cómo? Porque hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿cómo le hacemos? Ahí es donde está la clave de un discípulo, de un estudiante de Jesucristo. Buscar el cómo llegar a lo que Él nos está llamando a hacer. ¿Cómo llegar a ser compasivo como el samaritano? Esa es la pregunta de hoy. Sabemos el llamado a ser misericordiosos y en las Escrituras también encontramos el cómo llegar a hacerlo. Así como todo en la vida, todo requiere práctica. Todo requiere caerse y levantarse. Si tú quieres perder peso, tienes que comenzar una rutina y mantenerla. Un seguimiento, una constancia, una perseverancia. Si quieres sacar buen músculo, buen estado físico, lo mismo. Vas al gimnasio, buena rutina, buena constancia sin detenerte. Igual, si queremos ser cristianos como Dios manda, como Jesucristo nos invita. Hay 4 ejercicios que debemos de poner en práctica para llegar a ser compasivos como nos llama el Señor. Primero, ¿qué le dijo Moisés al pueblo? Escucha. La oración, Shema significa escucha. Escucha, Israel, a tu Dios. ¿Podemos escuchar? Comencemos por escuchar. Y yo soy el más culpable. A mí esta lección de hoy me ha dado duro. Porque yo soy lo que llaman escuchador activo. A mí me están hablando y yo me estoy moviendo. Y estoy terminando otras cosas mientras que me hablan. Eso no es escuchar, creo yo. ¿Cierto, doña Carmen? Tú me estabas hablando y yo me estaba moviendo ahorita. Y caí en cuenta ahí mismo. Escuchemos. Un ejercicio sencillo. Increíble que eso tan sencillo
nos va a llevar a ser cristianos buenos, compasivos. Escucha. No solo escucha a los demás, pero escucha la palabra de Dios. Escucha, Israel, a tu Dios. Y el segundo ejercicio es, cuando escuches esa palabra, aprópiate de ella. Porque esa palabra es para ti. Para ti. Para ti. Es para todos, pero primeramente es íntima y personal para ti. Aprópiate. Escucha y aprópiate de la palabra. Un buen ejercicio, los invito a que lo hagan esta semana. Busquen la segunda lectura, que es un himno. Se lo acreditamos a San Pablo, pero los más estudiados dicen que era un himno que ya se propagaba entre los seguidores de Jesucristo, y los seguidores de San Pablo lo ponen en la carta al pueblo de Colosas. Escúchalo, léelo y aprópiate de ese himno. Y vas a ver cómo empiezas a ver a Cristo de otra manera y por ende al cuerpo de Cristo de otra manera. Luego de escuchar, luego de apropiarnos de la palabra de Dios como un mensaje individual, tenemos que transformarnos. No puedes seguir siendo el mismo. No puedes seguir actuando de la misma manera, con los mismos vicios, con los mismos hábitos malos. Necesitamos transformarnos. Él nos ayudará, pero requiere que yo dé el primer paso. Requiere que si estoy caminando hacia allá, conscientemente yo empiece a caminar hacia allá. A eso le llamamos conversión. Escucha, aprópiate y transfórmate. El cuarto se da automáticamente. Actúa. Actúa hacia esa compasión que se va a desarrollar en ti por medio de escuchar la palabra, de apropiarte de la palabra, de transformar tu estilo de vida. La compasión será en acción, como lo hizo el samaritano. Ayudar al prójimo. Esos son los 4 ejercicios para llegar a ser compasivos, misericordiosos, como el Señor. Son los principios claros que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él se detenía, Él escuchaba al prójimo, Él tenía compasión. Lo hemos escuchado historia tras historia de los milagros de Jesús. Él sintió compasión de Él. Él se detuvo y lo levantó. Siempre que escuchamos un milagro de Jesucristo, era este mismo paso: escuchar, apropiarse, transformarse y acción. Esa es la imagen de Dios que podemos reflexionar a los demás. Muchos, hay un dicho en estos círculos de religión, que hay personas que la única Biblia que conocerán eres tú. La única escritura, la única enseñanza a la cual estarán expuestos en su diario vivir, serás tú. Y si eso no es apropiarnos de las enseñanzas de Cristo, no sé qué puede ser. En la parábola también vemos los pasos a seguir. Porque sí, suena algo inalcanzable, como lo veía el pueblo de Israel. Inalcanzable amar a Dios, amar al prójimo y a sí mismo con esa pasión que nos pedía el Señor al pueblo judío. Pero el mismo Moisés les dice: esto está a tu alcance. Y lo que el Señor nos pide el día de hoy también está a tu alcance. Y a eso le añadimos la Eucaristía, los sacramentos, el bautizo. Lo tenemos fácil, mis hermanos. Nosotros lo complicamos a veces, porque no nos queremos salir de nuestra silla cómoda. No queremos que nos toquen la puerta cuando no estamos dispuestos a que nos toquen la puerta. Pero si rompemos esa barrera, se puede hacer. ¿Y qué encontramos? La felicidad. ¿Qué hizo el samaritano? Si seguimos estos pasos del samaritano, seremos compasivos. Vio. Los otros dos vieron también,
En la escritura dice, el sacerdote lo vio y siguió derecho. El levita lo vio y continuó el camino. El samaritano también lo vio. No evitemos ver el dolor en el prójimo. Ese es el primer paso. Yo soy culpable de esto. Les voy a confesar algo. Cuando empiezan esas propagandas de San Jude, yo cambio el canal. Yo no puedo con eso. No estoy ni siquiera haciendo el primer paso de ver el sufrimiento del prójimo. Y si eso es con una propaganda, imagínense con el prójimo que está doliente al lado mío. Debemos de ver al prójimo y compadecernos, sentir el dolor que siente él, acercarnos. El samaritano se acercó. Los actos de compasión no se hacen por un chat de WhatsApp. Los actos de compasión no se hacen con un like en Facebook, ni siquiera enviando los $20 a San Jude mensualmente. Eso no es compasión. Eso es como que limpiarnos la conciencia un chin. Tenemos que deber acercarnos al que sufre. Curó sus dolores. Debemos de ayudar. Tenemos con qué. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado recursos. Usemos esos recursos para curar el dolor del prójimo. Muchas veces, yo diría que la gran mayoría de las veces, con solo verlo, escucharlo y acercarnos, ya le aliviamos el dolor a la persona. Con 10 minutos de mi tiempo a escuchar a alguien en dolor, ya le alivié el dolor. ¿Y qué recurso tomó? 10 minutos de mi vida. No fue más. Y por la noche, cuando esté recordando mi día, ese momento me traerá alegría. Eso es lo que la misericordia da, felicidad a nosotros. Luego vemos que lo cargó, cuidó de él y respondió por él. ¿Todo eso con qué? Con los recursos que esa persona había recibido de Dios. Que esta lección de hoy, que es dura, es fuerte, nos despierta, nos mueva a tomar acción. Primeramente, a estar atentos, a contemplar quién está a mi alrededor, quién tiene dolor, con quién me tengo que empatizar y tener compasión, y qué recursos tengo para ayudarlo, para levantarlo, para cargarlo en mi cabalgadura, para atenderlo, para asegurarme que esté bien. Porque algún día seré yo el que esté ahí, también caído en el camino. Y pasará un compasivo, pasará un levita, pasará un sacerdote, pero pasará un cristiano que quizás esté en este cuarto y me ayudará. Que el Señor nos dé esa gracia de escuchar su palabra, de apoderarnos de ella, de ver al prójimo, de tener compasión por el prójimo y más que todo seguir su ejemplo de alcanzar un amor agape, de dar nuestra vida por el prójimo.